es aplicar el teorema de Thevenin. Nos dice que las fuentes de voltaje se convierten en un corto y las fuentes o generadores de corriente en un circuito abierto. Para que no se confundan, yo tengo varios videos, se los dejo en la información, donde se pueden ver los diferentes símbolos electrónicos. Algunos autores colocan las fuentes como yo lo hago, otros lo hacen de esta forma, es lo mismo, otros lo hacen de esta otra, que sencillamente es una fuente doble, pero es la misma fuente. De igual forma, algunos le decimos voltaje, otros le dicen tensión, es lo mismo. Decir fuente o generador es lo mismo. Yo puedo decir fuente de voltaje o puedo decir generador de tensión y sería lo mismo, y sería igual, equivalente. Algunos le decimos corriente, otros le dicen intensidad, es decir que un generador de intensidad o una fuente de corriente es lo mismo, o decir resistencia o decir resistor. Los símbolos los podemos manejar de las dos formas, este que es un rectángulo y esto que parece que estuviéramos tachando, para que no se vayan a confundir con los diferentes autores. Si aquí encuentran en lugar de esto, este símbolo es lo mismo, si alguien les dice que es una fuente de voltaje o alguien les dice que es un generador de tensión o una fuente de tensión, es lo mismo. Vamos a convertir esta fuente en un corto, las resistencias permanecen igual, nuestro punto A y nuestro punto B. Nuestra fuente de corriente debe quedar como un circuito abierto. Fuente de corriente, fuente de voltaje como un circuito cerrado. Esta resistencia es de 4 kiloohmios y esta resistencia es de 3 kiloohmios. ¿Qué veo yo? Dos resistencias en serie. No están en paralelo sino en serie. Entonces, cuando dos resistencias están en serie, sencillamente se suman. También tengo videos de eso, pueden verlos acá arriba. Así que la resistencia equivalente de Thevenin va a ser igual a 4 kiloohmios más 3 kiloohmios. Esto va a ser igual a 7 kiloohmios. Esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 7 kiloohmios. De igual forma, para acordarnos, esta K quiere decir kilo, que es equivalente a 10 a la 3, 10 a la 3 ceros, es decir que sería 1000. Es como cuando ustedes van a la tienda y piden 1 kilo de sal, lo que están comprando son 1000 gramos de sal. Si yo colocara la M, quiere decir megas. Un ejemplo, 3 megas es 3 por 10 a la 6. Megas es por 10 a la 6, kilo por 10 a la 3. Estos 3 megas es equivalente a decir 3 millones. No se vayan a dejar confundir. Aquí puedo hacer la suma de 4 más 3 porque tienen el mismo prefijo que son kilos. Si su profesor que lo va a hacer aquí le coloca otra unidad que son megas, en ese caso serían 4000 más 3 millones, si aquí estuviera M de megas. Para este caso estamos sumando 4000 más 3000 es igual a 7000. Para este otro caso que tenemos 5 miliamperios, miliamperios es igual a 10 a la menos 3, es decir que es 0,005 amperios. Este es el caso que sean miles. Ya tenemos nuestra primera respuesta, 7 kiloohmios. Ahora vamos a hallar el voltaje. Para el voltaje tenemos que analizar que son dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Lo podemos analizar por fuentes en superposición. Para esto primero analizamos el circuito con una y luego con la otra. Inicialmente vamos a quitar la fuente de voltaje, recuerden que se reemplaza por un corto. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí está el corto, nuestra resistencia de 4K, la resistencia de 3K, nuestro punto A, la fuente de corriente que se mantiene y nuestro punto B. Resistencia de 4 kiloohmios, 3 kiloohmios, fuente de 5 miliamperios. Este es el sentido de la corriente. Hacia este punto hay un punto al aire, aquí no estamos cerrando el circuito, o sea que hacia este lado no va a circular, solamente voy a tener un circuito hacia el lado izquierdo. Estos 5 miliamperios van a atravesar solo la resistencia de 4 kiloohmios. La de 3 es como si no existiera porque está al aire, aquí no estamos cerrando el circuito. Para poder hallar el voltaje vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que intensidad o corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si despejamos voltaje, pasamos la resistencia que está yendo a multiplicar, me queda que el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Tengo la corriente que son 5 miliamperios multiplicado por solo esta resistencia, que serían 4 kiloohmios. Vamos a aplicar la ley de Ohm, entonces me dice que este voltaje Thevenin, pero es el primero, necesitamos después analizarlo con la otra fuente. Va a ser igual a la corriente que es 5 miliamperios
multiplicado por la resistencia, que son 4 kiloohmios. ¿Esto a qué es igual? Miliamperios, recuerden que es por 10 a la menos 3, y kiloohmios es igual a 10 elevado a la 3. 10 a la menos 3 y 10 a la 3 se anulan. Nos queda 5 por 4, que es igual a 20 voltios. Pero en el examen no se los va a hacer así de fácil, así que aquí el 4 se los puede cambiar a megas. Ahí sí ya no podríamos eliminar esto, porque esto es 10 a la menos 3, y si fuera mega sería 10 elevado a la 6. O sea que hay 3 ceros de más, esto daría 20.000. Así que préstele mucho cuidado al prefijo y a las unidades. Tenemos otra de nuestras respuestas, pero vamos a analizarlo desde el otro punto. El segundo circuito para analizar el voltaje nos quedaría igual las resistencias. Punto A, la fuente de corriente no queda como un corto. Según Thevenin, las fuentes de corriente son un circuito abierto. Es decir, que aquí dejamos un circuito abierto. Y el punto B. Esta fuente es de 12 voltios, 4 kiloohmios, 3 kiloohmios. Nuestro voltaje de Thevenin 2 va a ser igual. Las resistencias esta vez quedan las dos al aire, no se está cerrando ningún circuito. Si yo colocara un multímetro acá, lo que voy a ver es este mismo voltaje, porque no estoy cerrando el circuito por ningún lado. Así que el voltaje de Thevenin 2 no hay que hacer ninguna operación, es lo que alcanzamos a ver ahí, que son 12 voltios. Ya las tenemos. Nuestro voltaje va a ser la suma de estos dos voltajes, 20 voltios y 12 voltios. ¿Por qué la suma? Si nosotros analizamos acá, esta fuente de corriente circula en esta dirección. Es decir, que la corriente va así, por donde entra es más, por donde sale es menos. Más, o sea, positivo la parte más larga, negativo. Luego venimos a esta fuente, que está de esta forma, y aquí sí tenemos los puntos A y el punto B. Esta fuente descubrimos que es de 20 voltios y esta otra de 12. Como tiene la polaridad menos con más, es como si uniéramos dos baterías. Dos pilas o baterías normales de 1.5, al colocarlas en serie, da 3 voltios. Para esto se resuelve igual, es la suma de las dos. 20 más 12, nos queda que nuestra resistencia de Thevenin, la hallamos acá, es igual a 7 kiloohmios. Y el voltaje de Thevenin es igual a la suma de estas dos fuentes. 20 más 12 es igual a 32 voltios, que nos queda como una fuente de voltaje de 32 voltios en serie con una resistencia de 7 kiloohmios, que llegan a nuestros terminales A y B. Ya después nos pueden pedir analizar cualquier circuito, es decir, que yo conectar aquí una resistencia de carga, normalmente se llama resistencia de carga, por ejemplo puede ser igual a 1 kiloohmio, y ya puedo hacer el análisis utilizando la ley de Ohm. Ejemplo, si me dicen que hallar la corriente de este circuito, teniendo ya el equivalente de Thevenin con una carga adicional. La corriente es igual, según la ley de Ohm, al voltaje. Ya sabemos que el equivalente de Thevenin es 32 voltios. Sobre la resistencia, ¿qué resistencia tenemos? Están en serie las dos resistencias. Tenemos 7 kiloohmios más 1 kiloohmio. Esto va a ser igual 32 dividido 7 más 1, 8. Pero como es kilo, le agregamos 3 ceros. 1, 2, 3, 8000 igual 0,004 amperios. Lo podemos dejar expresado en amperios o lo podemos pasar a miliamperios corriendo la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Nos quedan 4 miliamperios.